refracción, decíamos que las propiedades físicas se investiga de sustancias puras. Entonces, cuando se extrae o se obtiene una sustancia generalmente impura, Que era por eso no sabía. es necesario purificarlo. ¿Para qué? Para establecer su identidad y sus propiedades físicas. Aquí vemos las técnicas de purificación de compuestos orgánicos. Decíamos, el proceso de aislamiento y purificación consiste en aislar la sustancia de tal modo que no tenga impureza. ¿Para qué? Para poder identificarlo y caracterizar. ¿Cómo se caracteriza? A través de determinar sus propiedades físico-químicas o constantes físico-químicas. ¿Cuáles son esas constantes físico-químicas que sirven para identificar punto de ebullición, punto de fusión, densidad, índice de refracción, ángulo, rotación óptica, peso molecular? Todas esas son propiedades físicas que sirven para identificar un compuesto. Aquí estamos viendo esas técnicas para identificar un compuesto. Las más comunes son, aquí tenemos la destilación, la extracción, cristalización, la sublimación. Todas esas vamos a ver en laboratorio. Hay otras que lo van a ver en otra materia más adelante, por ejemplo, la cromatografía líquida de alta presión, lo van a ver en otras materias, incluso en biología lo ven. La absorción, la diálisis, electroforesis, van a ver en otras materias más adelante. Se requiere otro conocimiento, son técnicas avanzadas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver la más sencilla, ¿no? No le miento, yo a mí me salió un hito. Ahora, hay todas estas, a ver, por favor. Todas estas técnicas requieren de operaciones auxiliares, ¿ya? Esas operaciones auxiliares son operaciones que uno tiene que saberlo, aplicarlo en laboratorio, ayudan a realizar las técnicas como tal. Las operaciones auxiliares son calentamiento, agitación, filtración, centrifugación, decantación, tamizado. Todas esas son operaciones auxiliares, ¿ya? Empezamos por una de las más principales técnicas que se emplea bastante en aislamiento y purificación, es la destilación. La destilación es un procedimiento de laboratorio y también en la industria que sirve para separar, y esto es una pregunta de examen, sirve para separar dos o más líquidos, es una mezcla de líquidos, cuando estos líquidos tienen diferentes puntos de ebullición. O cuando se quiere separar un líquido contenido en otro líquido, que es una mezcla de líquidos, ¿no? Por ejemplo, una bebida alcohólica tiene etanol como principal componente, agua y algunos otros componentes. Pero los componentes más mayoritarios de esa mezcla es etanol y agua. Entonces, por destilación se separa el etanol de la mezcla del etanol agua de la bebida alcohólica y se tiene por separado el etanol aparte y el agua aparte. La destilación es un proceso que consta de dos etapas. Una etapa es la vaporización del componente más volátil y la otra etapa es la condensación de los vapores. ¿Ya? Entonces, la definición es de la destilación es una metodología de dos componentes líquidos cuando estos líquidos tienen diferentes, se basa en los puntos de ebullición, se basa en la diferencia de ebullición. Ebullición de 78 grados centígrados. El punto de ebullición de 100 una mezcla líquido-líquido, cuando estos líquidos tienen una diferencia del punto de ebullición de más de 5 grados centígrados. ¿Sí? Cuando tiene una diferencia de 5 o más grados centígrados, se puede aplicar la destilación simple.
La destilación fraccionada es un poquito más cuando la diferencia de 2 o más grados centígrados. Ahí requiere, pero el acoplamiento de una columna de fraccionamiento. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos un esquema de la destilación simple. Aquí las partes, digamos. Aquí tenemos, ahí se coloca la muestra en el balón de destilación, la mezcla etanol-agua o ácido acética-agua. Bueno, algo que se quiere separar. Esta es la columna de destilación donde los vapores, aquí se calienta y el componente más volátil se transforma a vapor. Aquí este es un termómetro que percibe la temperatura a cual se está destilando. Y los vapores pasan por acá, por esta parte, y este es un condensador, donde por afuera del tubo de condensador circula agua fría y por dentro están los vapores. Como los vapores se encuentran con el agua fría, se enfrían los vapores y se condensa, pasa de vapor a estado líquido y por aquí sale el líquido ya, no como vapor, como líquido. El etanol sale como vapor, pero aquí se condensa en la columna de condensación, se condensa y que lo atrapamos, lo recibimos como líquido, ¿ya? Entonces, la primera etapa es la vaporización de aquí el componente más volátil y aquí la condensación de esos vapores. En la mezcla etanol-agua, el que va a vaporizar es el etanol porque tiene menor punto de ebullición. Esta es una fotografía de laboratorio, es exactamente lo mismo. Está el balón de destilación, está el refrigerante y aquí está la columna de fraccionamiento, de destilación. Y aquí se recibe, puede ver en una probeta que estamos recibiendo, el destilado, ¿ya? El destilado, el componente más volátil. La destilación fraccionada les decía que se requiere un accesorio adicional que es esta columna de fraccionamiento. Pues aquí tenemos un dibujo de la columna de fraccionamiento. Es como un montón de destilaciones simples. Este es el condensador. Aquí se coloca la muestra. Bueno, este dibujo de la parte de la derecha, este de aquí, este aquí, es un dibujo de cómo se hace en la industria petrolera. En la industria petrolera hay como tener bastantes cámaras de destilación adentro y se separan por pesos moleculares. Los más livianos van por arriba, los más pesados quedan por abajo. Se van separando por fracciones de peso moleculares. Los más pesados quedan abajo y los más livianos por arriba. Y luego se hace otra y otra y otra y otra destilación hasta lograr separar los componentes de la mezcla. ¿Sí? Esto es una columna de fraccionamiento en la industria petrolera. El petróleo tiene un montón de componentes, ¿no? Destilación al vacío. Para destilación al vacío, ustedes van a hacer destilación al vacío en el laboratorio en otra materia más adelante. ¿Sí? Aquí se coloca la muestra. Este equipo se llama rotavapor. Este equipo se llama rotavapor. Aquí se pone la mezcla, se calienta, está una manta calefactora. Este es un motorcito que hace girar el balón, contiene la mezcla. Aquí es el condensador de los vapores. Por aquí, por dentro del serpentín, circula agua fría. Los vapores se enfrían y queda condensado en esta parte. Lo bueno de esto es que por esta parte se puede incluir una columna, no con una columna, una manguera que vaya a una bomba de vacío. Esa bomba hace vacío en el sistema y se disminuye el efecto de la temperatura. Ya a menos temperatura destila la mezcla, ¿no? Por eso el vacío sirve para destilar mezclas que son sensibles a elevada temperatura. Bien. Destilación por arrastre de vapor. Nosotros vamos a hacer una práctica en laboratorio, si nos da tiempo de esta destilación por arrastre de vapor. Sí, bien. Es una forma de destilación. En esta parte se calienta un balón con agua, solamente agua. Genera vapor de agua. Por aquí, por la parte por de arriba, circula vapor de agua. Sale vapor de agua. En el primer balón se genera vapor de agua, se hierve y se genera vapor. El vapor circula, llega al otro balón, por entrada por otro balón. En ese otro balón se tiene una muestra de alguna sustancia que contiene material aromático. Por ejemplo, menta, eucalipto, clavo de olor, canela, se coloca ahí. El vapor llega ahí a la muestra
vaporiza algunos componentes y como el vapor no se detiene, pasa, sale por esta parte y se condensa. Que el agua, y como es vapor de agua, el vapor con agua que arrastra los componentes volátiles de la muestra, aquí se condensa y se tiene una mezcla de agua con los componentes volátiles del segundo balón. Aquí pueden ver, el principal, el mayor componente es agua, pero se ve como una capita, en la capita superior, que es el aceite esencial. Como no son de la misma densidad, el aceite esencial es de menor densidad en la parte superior, ¿sí? Pero hay que destilar harto para poder ver el aceite que se extrae de la muestra por el vapor que se genera en la primera y se condensa en la segunda en el tubo refrigerante y se obtiene la esencia de canela, de cabo olor o de anís o de lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces se genera vapor y el vapor arrastra y se condensa y se tiene una mezcla. Esto es lo mismo que aquí, exactamente lo mismo. Vamos a hacer en laboratorio. Entonces, ¿cuándo se aplica? ¿Para qué se aplica la destilación por arrastre de vapor? Para separar componentes volátiles, pero que no sean sensibles a elevadas temperaturas, que sean estables a elevadas temperaturas, porque el vapor llega a temperaturas de 100 y más, 110, 120 grados en esta parte, ¿no? Entonces, hay sustancias que a esa temperatura se descomponen. Por ejemplo, si aquí en este segundo balón colocamos pétalos de rosa, aquí ya cuando se obtiene el destilado, ya no huele a ninguna rosa, ¿no? Porque los pétalos de rosa los componentes son muy sensibles a elevadas temperaturas. Tienen que ser componentes estables a elevadas temperaturas, como por ejemplo aceites esenciales de canela, clavo de olor, pino, cedrón, lavanda, son estables a elevadas temperaturas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar principalmente canela, clavo de olor, ¿no? O eucalipto, o cedrón, o menta, que son estables a elevadas temperaturas, ¿ya? Vamos a ver otro, la extracción. La extracción es una técnica, bueno, una pregunta de la anterior de destilación. ¿En qué se basa la destilación? ¿Cuál es el fundamento? Se basa en la diferencia de los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla. En la extracción se basa en la diferencia de solubilidad, ¿ya? Entonces, también hacemos extracción en laboratorio, ¿ves? Pero la de extracción se basa en las diferencias de solubilidad. Por ejemplo, en la industria aceitera, por ejemplo, de la soya, de la semilla de soya, se tritura la semilla de soya, se calienta, se tritura y luego se le añade hexano a esa soya triturada. ¿Para qué? El hexano disuelve solo el aceite, extrae el aceite de la contenida semilla, la semilla. Y los otros componentes no pasa nada, quedan así como componentes sólidos. El hexano extrae, disuelve el aceite y el aceite pasa como líquido, con una mezcla líquido hexano-aceite. Después se aplica destilación de esa mezcla para separar el hexano aparte y el aceite aparte. ¿Ya? Hay varias formas de extracción. Dependiendo del estado físico de la muestra, puede ser sólido-sólido cuando la muestra es sólido o sólido-líquido cuando la muestra es líquido. Pero siempre se añade un disolvente que extraiga el componente que uno quiere, ¿ya? Por ejemplo, para extraer los componentes de la cocaína, se le añade un disolvente que extraiga, que disuelva la cocaína contenida en la hoja de coca. ¿Sí? En la industria azucarera, el azúcar está contenido en el tallo de la caña de azúcar. Se tritura la caña de azúcar, sigue como sólido, pero se añade agua caliente que disuelve el azúcar, separa el azúcar y lo demás queda como bagazo, como sólido que no tiene azúcar. Se extrae el azúcar con un disolvente, siempre se extrae un disolvente. ¿Ya? Esa es la base de la destilación, es la diferencia de solubilidad. Bien. Aquí tenemos en laboratorio hacemos una práctica. Por ejemplo, aquí tenemos una solución de cristal violeta, es así violeta. Es decir, violeta, solución acuosa, dice, ¿no? Es decir, el disolvente es agua, agua. El cristal violeta disuelto en agua. Tiene ese color azul o violeta. Bueno, antes lo colocamos esa solución de cristal violeta en un tubo de separación
le añadimos tetracloruro de carbono o cloroformo, ¿ya? El tetracloruro de carbono es transparente, es incoloro. Entonces, cuando le añadimos inicialmente tetracloruro, como es más denso, se ve en la parte de abajo, queda incoloro. Y la solución acuosa de cristal violeta queda en la parte de arriba, ¿ya? Es agua más cristal violeta y aquí tetracloruro de carbono. Esta es antes de agitar. Después de agitar, se agita y van a ver que cambia de color. El cristal violeta que estaba en el agua pasa al tetracloruro. ¿Por qué? Porque es más disolvente, más disuelve tetracloruro de carbono, disuelve más al cristal violeta que el agua. Entonces el tetracloruro se lo quita, en otras palabras, el cristal violeta del agua. Ya queda una solución de tetracloruro de carbono color violeta, que contiene violeta. Y el agua que tenía violeta ya queda sin violeta. Ahí estamos extrayendo con un disolvente que disuelva mejor a un componente en el agua que en tetracloruro que en el agua. Es el principio básico de la extracción, ¿ya? Extracción. Se añade un disolvente que disuelva mejor al componente que queremos separarlo y entonces se agita y se separa, ¿ya? Bien, vamos a ver otro ejemplo que hemos hecho en laboratorio. Aquí, en el fraccionamiento de los pigmentos de hoja de espinaca. Ahí podemos ver en el mortero de porcelana, le añadimos hoja de espinaca, trituramos, le añadimos alcohol y lo filtramos. Aquí queda una solución alcohólica con los componentes de la espinaca. Eso lo transferimos a un embudo de separación y le añadimos levemente, es decir, en forma cuidadosa, éter éter de petróleo o éter de etílico. El éter es transparente, queda en la parte superior. Se ve amarillito porque, bueno, ya entró en contacto con los pigmentos. Se pinta, si lo añadiéramos lentamente, bien despacito, queda transparente, bien transparente queda. Y incoloro, el éter en la parte superior. Y en la parte inferior es el extracto alcohólico de las hojas de espinaca. Esto es antes de agitar. Después de agitar se observa esta otra fotografía. Se puede ver, fíjense, antes de agitar verde abajo, casi incoloro arriba. Después de agitar verde arriba y amarillo abajo. ¿Qué pasó? De estos componentes que extrae el alcohol de la espinaca, lo hemos fraccionado al añadirle éter. El éter disuelve a las clorofilas que son verdes y el alcohol que se queda con los carotenos. En la parte de abajo los carotenos son amarillos. Si nosotros los separamos en dos tubos diferentes, tenemos los componentes verdes y los componentes amarillos por separado, ¿ya? Es decir, estamos fraccionando los componentes que extrajimos con el alcohol de la espinaca. Entonces, ¿con qué? Con un disolvente. ¿Cuál es el disolvente que separa, que fracciona el éter de petróleo? Entonces, la extracción se basa en la diferencia de solubilidad de un componente cuando le añadimos un disolvente que disuelva mejor. Bien, eso es la extracción. Vamos a ver la cristalización. La cristalización es otra operación, pero se emplea la cristalización con fines de purificación, principalmente para purificar. Primero se extrae, después se purifica. La cristalización sirve para purificar, ¿ya? No todas las sustancias cristalizan, pero hay sustancias sólidas que pueden cristalizar. Se los extrae y después se cristaliza. Por ejemplo, la sacarosa que está contenida en el tallo de la caña de azúcar, primero se lo extrae con agua caliente y se tiene un jarabe de sacarosa. Después ese jarabe de sacarosa se lo concentra, se lo calienta, elimina gran cantidad de agua que empieza a precipitar los cristales de sacarosa, ¿ya? Entonces, bien, la característica principal de la cristalización también se basa en una, en una capacidad de disolución en caliente, pero no disuelve, tiene poca capacidad de disolución en frío, de tal modo que se sobresatura el compuesto. Ya. Eh, el punto clave en la cristalización es el disolvente que es capaz de disolver en caliente, pero tener poca solubilidad de frío. Aquí tenemos
en esta parte tenemos algunos disolventes que se basan en la diferencia de polaridad, los más ocupados o utilizados en la cristalización. Nosotros vamos a utilizar etanol, agua, un disolvente que disuelve en caliente, pero no disuelve en frío. Aquí dice metanol, agua, nosotros vamos a utilizar etanol, agua. Y una mezcla de etanol, agua como disolvente, que es muy selectivo en la temperatura, ¿no? Y lo que se quiere separar por cristalización. Estos aparatitos acá abajo se llaman cristalizadores, en los cuales se realiza la cristalización. Generalmente tiene una tapa, así, una tapa superior, donde para evitar la volatilización de algunos componentes. ¿Ya? Bien, decir, la etapa crítica en la cristalización es la selección del disolvente adecuado. ¿Ya? Los requisitos que tiene que tener este disolvente apropiado son, uno, que la muestra sea poco soluble a temperatura elevada y que muy soluble a temperatura elevada, pero poco soluble a baja temperatura, cosa que al enfriar cristalice. Que las impurezas sean al revés, que sean poco solubles a baja temperatura y muy solubles a elevada temperatura, cosa que se pueda separar por filtración. Y que el disolvente no reaccione con la muestra. Son los requisitos del disolvente apropiado para la cristalización. Aquí tenemos una fotografía de las diferentes formas de cristales. Acetato de sodio, ácido acetil salicílico. Nosotros vamos a hacer la extracción y cristalización del ácido acetil salicílico. Tenemos ácido oxálico y cristales de ácido úrico en orina. Los bioquímicos hacen mucho esto, es decir, obtienen y lo analizan qué tipo de cristales hay en la orina, ¿no? ¿Sí? Otra técnica para separar es la sublimación. En realidad la sublimación es un cambio de estado, del estado sólido a vapor o de vapor a sólido sin pasar por el estado líquido. Hay algunas sustancias que subliman. Por ejemplo, las bolitas de naftaleno que le ponen al ropero para correr a los yurupis, se van haciendo más pequeñitas hasta que desaparecen, pero nunca pasan por estado líquido, pasan de sólido a vapor y viceversa, de vapor a sólido. En el laboratorio vamos a hacer la separación de la cafeína contenida en las hojas de té por sublimación. Aquí tenemos un esquema. Aquí muestra, tenemos hojas de té negro, té, té negro, ¿no? Muestra hoja de té negro. Y acá arriba tenemos un vidrio reloj que contiene hielo. Se calienta con un mechero, y de la hoja de té negro del sólido pasa a estado de vapor. Encuentra la pared fría y vuelve y se retorna como cristales de cafeína depositados en la superficie. Estamos separando la cafeína de contenida en la hoja de té por sublimación. Cuando se coloca aquí dentro del vasito, se coloca un portaobjeto. Aquí podemos ver una fotografía de un portaobjeto que se ve clarito los cristales de cafeína depositados en el portaobjeto. Entonces vamos a separar los cristales de cafeína contenidos en una muestra, café o té, y cómo se pegan en el portaobjeto. Otra sustancia que se emplea en laboratorio para demostrar la sublimación, tenemos aquí el naftaleno, antraceno, ácido benzoico, anhidro estálico, sacarina, urea, cafeína, ácido oxálico, antraquinona, atropina, iodoporum y resorcinol. Son sustancias que fácilmente subliman. Hay otras sustancias que requieren condiciones especiales para sublimar. Por ejemplo, agua de una muestra se puede sublimar, pero a alto vacío, ¿ya? La operación de sublimación del agua se conoce como liofilización, ¿sí? Y es una operación muy útil en la industria farmacéutica que sirve para separar el material puro por sublimación del agua. Otra técnica es la cromatografía. Seguramente en biología ya han visto la cromatografía. ¿Ya? La cromatografía. La cromatografía tiene básicamente tres componentes. Una fase móvil que puede ser un líquido o un gas,
una fase estacionaria que contiene un material fijo donde se coloca la muestra y, y por donde sube la fase móvil o se mueve la fase móvil y la muestra. Una fase móvil, una fase fija o estacionaria y la muestra. Son los componentes de la cromatografía. Bueno, si nos da tiempo vamos a hacer cromatografía. Seguramente ya lo han hecho en biología, lo hacen en bioquímica, ya. Así que si nos da tiempo hacemos, si no, no. Seguro que van a ser, hay diferentes clases de cromatografía. Ahí vamos a ver. Hay la cromatografía clásica, cromatografía clásica, hay la de papel, cromatografía en papel, en capa fina y de columna o de reparto. Las tres se hacen. Nosotros en laboratorio hacemos solamente de papel. Y es muy utilizada en los laboratorios para aislar y purificar, saber qué tipo de sustancia se está separando. ¿Ya? Eh, la cromatografía en papel también es utilizada como en la parte de química analítica, ¿ya? Para separar los componentes de una mezcla. Aquí tenemos un ejemplo de cromatografía en placa fina. Es muy similar a la de papel, lo único que en la fase fija o estacionaria es una plaquita de aluminio o de vidrio recubierta por un material absorbente, ¿ya? En la que es de papel, esta plaquita es un papel, en la fase fija un papel donde se coloca la muestra, ¿ya? Y asciende el líquido diluente a través del papel, que el líquido es la fase móvil que asciende a través del papel, ¿ya? Hay otra cromatografía instrumental. Todo este equipo que se ve a la derecha en la parte de abajo es un cromatógrafo conocido como HPLC, cromatografía líquida de alta presión, de alta resolución, esta HPLC. Hay equipos realmente bastante avanzados y difíciles es decir, bastante complicados de manejarlo. Ya hay bastantes líquidos y de gas y de supercrítico. Hay bastantes, digamos, ¿no? Pero eso se necesita más conocimiento para manejar estos equipos. Seguramente en toxicología van a ver, por ejemplo, van a utilizar estos cromatógrafos para analizar el tipo de tóxico que consume una persona, ¿ya? Por ejemplo, para saber si un deportista, un jugador ha tomado droga o algún energizante para antes de jugar, se le hace cromatografía a su orín y se puede saber si tiene o no tiene, ¿no? De esa manera se detecta, se utiliza la cromatografía. Aquí tenemos cromatografía en papel, nosotros vamos a utilizar tinta negra y después de colocarlo en la cuadra cromatográfica vamos a ver que esa tinta negra se descompone en varios colores, es decir, los componentes de la tinta negra, que de otra manera difícil saber qué componente tiene la tinta negra. Aquí en la parte de abajo tenemos un esquema donde se hace con la espinaca y como disolvente se emplea etanol, acetona y dietil éter, una mezcla. Y se puede ver que se separan varias bandas. Esas bandas corresponden a componentes, a diferentes componentes, ¿no? En la lombarda, que es el repollo morado, y el disolvente con benceno también se separa en tres bandas. Esa banda corresponde a las antocianinas, los componentes de la lombarda. Entonces se puede ver qué componente tiene eh, haciendo la cromatografía de papel. Eh, a- Aquí tenemos una cromatografía de reparto o de columna, ¿sí? En una columna se coloca el material absorbente, se coloca la muestra de varios componentes. Algunos componentes pasan más rápido, otros se quedan retenidos, ¿no? Después se separan y quedan separados los componentes que unos pasan más rápido, otros quedan retenidos. Es decir, esos componentes de la columna son capaces de atraer a algunos con más fuerza y no atraer a otros. Es una forma de separar los componentes de una, de una muestra. La absorción es una forma de cromatografía también, pero la atracción, es decir, se aplica en caso de decoloración. Por ejemplo, cuando se extrae el jugo de caña, sale un jugo verde.
El jugo de caña es verde, pero la sacarosa no es verde, es incolora, cristales blancos incoloros. Entonces, ¿cómo? Primero hay que separar el pigmento verde, la clorofila. Se aplica casi como la cromatografía de reparto, un material absorbente en la columna. Aquí en la columna se coloca un material absorbente, cosa que el pigmento queda retenido en este material absorbente y que pasa al líquido incoloro. Después se evapora el líquido y se concentra y forman cristales aquí, cristales puros de sacarosa. Entonces, ¿para qué sirve esta absorción? Para separar algunos componentes por atracción eléctrica que hay entre la componente de la columna y algún componente que uno quiera separar de una mezcla. ¿Ya? Aquí se muestra las etapas, ¿no? Las etapas que tarda en pasar una mezcla de componentes, se va separando a medida que va pasando, va goteando. Y todos los componentes que uno quiera separar, lo cierra la llave y queda separado. Después la diálisis, la electroforesis. La diálisis hace en biología, la electroforesis hacen en instrumentación aplicada, avanzada. Ya la electroforesis, ya, eso lo hacen ya en otra materia más adelante. Hay una materia que se llama análisis instrumental. Hay análisis instrumental y juntamente con HPLC van a aplicar estas técnicas. Solo se lo mostramos que existen otras técnicas avanzadas para también hacer aislamiento y purificación. ¿Ya? Entonces, más adelante, más arriba van a aplicar estas técnicas, ¿ya? También para separar. Bien. Con eso, bueno, con eso terminamos la primera parte, luego entramos a la segunda parte. Ya. Vamos a ver la segunda parte. A ver aquí. Clase 11, entramos en clase 13. La segunda parte vamos no quiere, ya. Ahora, vamos a entrar a análisis elemental cualitativo, análisis elemental cuantitativo, análisis, composición centesimal y determinación de fórmulas empíricas. ¿Ya? Es parte de la unidad número 4 también. ¿Ya? Su nombre indica clarito, análisis elemental, se trata, vamos a hacer una práctica en laboratorio de análisis elemental cualitativo. ¿Ya? Como su nombre lo indica, análisis de elementos presentes en una muestra orgánica. Hay técnicas para detectar estos elementos presentes. Tenemos menos de 1 minuto 46 segundos para que nos corte. Volvemos en 10 minutos, ¿ya? Por favor. Volvemos en 10 minutos, si no se nos va a cortar. Les mando otro link. Recording in progress. La segunda parte ya de este tema, análisis elemental cualitativo. No sé si han visto yo se lo voy a pasar al grupo, la directora de carrera, le preguntaron si se mantenía el cronograma, las evaluaciones, todo, dijo se mantiene, no se va a modificar. Y a partir del 6 de julio vienen los exámenes parciales, los segundos, del 6 al 10, y del 10 al 16 vienen los exámenes finales. Entonces, hasta el 6 de julio se va a pasar clase, y después del 6 ya no hay clase. Tenemos que avanzar todo hasta el 6 de julio. ¿Ya? No se va a modificar el cronograma, así que tenemos que avanzar rápidamente nomás. Bueno, estamos en esta unidad número 4, que es análisis elemental cualitativo orgánico. Análisis elemental cualitativo, empezamos con eso, cuantitativo, composición centesimal y determinación de fórmulas. Bien, vamos a empezar. Análisis cualitativo. Análisis elemental cualitativo orgánico. ¿De qué trata esto? La palabra elemental trata de elementos. Análisis de elementos cualitativo, la diferencia de cualitativo y cuantitativo, que el cualitativo solo interesa saber si está o no está presente la especie que uno quiere investigar, si está presente. Por eso análisis es querer investigar, ¿no?
algún elemento presente en la muestra orgánica. No, todavía no en cantidad, porque el cuantitativo requiere saber en qué cantidad, en qué proporción, en qué porcentaje está presente. Pero el cualitativo solo requiere saber si hay o no hay ese componente que uno busca. Ese componente se llama analito. Lo que uno busca es el analito, objeto de análisis, ¿no? Bien, dice el análisis elemental cualitativo tiene por objeto conocer la clase de elementos que componen una sustancia orgánica, ¿ya? Las clases de elementos de los compuestos orgánicos principalmente tienen carbono e hidrógeno, pero en menor proporción oxígeno y nitrógeno son los 4 elementos más abundantes de los compuestos orgánicos. Otros menos abundantes están azufre, oxígeno, azufre, halógeno, fósforo. Aquí tenemos una comparación de la abundancia de elementos. Los principales elementos más abundantes son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los que están en mayor proporción. Luego fósforo, azufre, halógenos y otros elementos que están en menor proporción todavía, es decir, aparecen de vez en cuando. Los más abundantes son los 4 primeros, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay otros elementos como boro, arsénico, calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro, que también están presentes, pero en mucho menor cantidad. ¿Ya? Bien, hay técnicas para saber qué elementos están presentes en una muestra orgánica. Por ejemplo, para determinar carbono e hidrógeno hay 2 técnicas. Una, la prueba de combustión y la otra, la oxidación con óxido de cobre. La prueba de combustión, con su nombre, si tiene carbono e hidrógeno, seguro que es combustible. Se coloca en una espátula una pequeña cantidad de muestras y si combustiona totalmente y no deja residuos, pues se trata de un compuesto orgánico que tiene carbono e hidrógeno. La oxidación con óxido de cobre consiste en colocar una muestra, la muestra de la sustancia orgánica en un tubo de ensayo, juntamente con óxido de cobre. Se lo calienta a la llama al mechero, el óxido de cobre decompone la muestra orgánica y si tiene carbono, se va a observar la formación de anhidro carbónico. Ajá, o anhidro carbónico. Ese gas de anhidro carbónico se hace burbujear en una solución de hidróxido de bario y se forma una solución lechosa, se forma carbonato de bario. Ahí indica que hay carbono, ¿no? Si es carbonato de bario, se forma una solución lechosa, indica que hay carbono. Ya el agua se puede ver como gotitas ahí en la parte superior, gotitas de agua, y eso indica que si hay agua, hay hidrógeno, ¿no? Entonces, esa es la técnica para determinar carbono e hidrógeno en una muestra orgánica. Hay 2 pruebas, la combustión y la oxidación. La oxidación es más sensible. La combustión es muy, no es decir, no es tan sensible, digamos. Bien. Hay otra técnica que se llama ensayo de la aceina o prueba de fusión con sodio. Esta técnica sirve para determinar la presencia de nitrógeno, azufre y halógeno. Nitrógeno lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿sí? Nitrógeno, azufre y halógeno. Hay preguntas de examen que indican para qué sirve la prueba de la aceina. Sirve para determinar cualitativamente la presencia de nitrógeno, azufre y halógeno. ¿Cuáles son los halógenos? Cloro, bromo, yodo, ¿no? Esos son los halógenos. Bien, esta prueba de la azaine tiene 2 partes. La primera parte es preparación de la solución de la azaine, ¿ya? Se coloca, dice, 0,1 gramo, alrededor de 0,1 gramo de la muestra orgánica, un pequeño trocito de sodio, ensayo. Ese tubo de ensayo se calienta a 700 grados a rojo vivo, donde la muestra reacciona con el sodio, el carbono y hidrógeno se forma CO2 y agua, y los otros elementos, azufre, nitrógeno y halógeno, forman compuestos iónicos como cloruro de sodio, sulfuro de sodio, cloruro de sodio, sulfuro de sodio y cianuro de sodio. Si hay nitrógeno, forma cianuro de sodio. Si hay cloro, halógeno, forma cloruro de sodio. Y si hay azufre, forma sulfuro de sodio. Es decir, como se le pone con sodio metálico, reacciona con el sodio y forma esos elementos. Ahora, el carbono y hidrógeno se eliminan como gases, ya forma CO2 y agua. Bien, después de tener estos en solución, aquí se observa el tubo de ensayo roto y se rompe el tubo de ensayo y quedan estos compuestos iónicos en solución. Se los tritura, se los filtra y queda una solución transparente. Esa solución transparente se llama solución de las aire. Aquí muestra, en la muestra que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y halógeno, el carbono, hidrógeno y oxígeno forma
CO2 y agua y se elimina como gas. El nitrógeno, azufre y halógeno forman estos compuestos iónicos, residuos iónicos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, aquí filtrado ya se lo filtra y queda una solución transparente. Esa solución transparente se llama solución de Lasagne. A partir de esa solución de Lasagne se investiga nitrógeno, azufre y halógeno mediante la técnica analítica, ¿ya? Técnicas analíticas cualitativas. Para identificar azufre, en un tubito de ensayo se coloca 3 ml de la solución de Lasagne, se le añade ácido acético y 1 o 2 gotas de acetato de plomo. Si se forma un precipitado así pardo oscuro, confirma la presencia de azufre. Este precipitado es sulfuro de plomo. ¿Ya? Bien. Para identificar nitrógeno, igual, en otro tubo de ensayo se coloca 3 ml de filtrado, se le añade una pizca de sulfato ferroso sólido. Chicos, su micrófono. Ya. Ah, aquí está. Para identificar nitrógeno, les decía, para identificar nitrógeno se coloca 3 ml de la solución de Lasagne. En un tubo de ensayo se le añade una pizquita de sulfato grosso sólido y luego se calienta en baño María durante 3 a 4 minutos. Luego se saca el baño María y se le añade 2 gotas de ácido sulfúrico y se observa una formación de una solución azul intensa. Si se forma esa solución azul intensa, confirma la presencia de nitrógeno. Si no hay la solución azul, no hay nitrógeno. ¿Ya? Entonces, si se forma la solución azul intensa, confirma la presencia de nitrógeno. Ahí vamos a ver el color azul intenso. Ahí se ve el color azul intenso del precipitado. Primero es solución, luego precipita. ¿Ya? Ese color azul intenso es el ion hexacionoferrato de sodio y es color azul intenso. ¿Ya? Bien. Para identificar halógenos es un poquito más complicado. Se coloca 3 ml del filtrado en un tubo de ensayo, se le añade 0,5 ml de ácido nítrico diluido, o sea, 5 gotas, y se calienta directamente a la llama del mechero. ¿Ya? Durante periodos cortos, más o menos, para eliminar el sulfuro de hidrógeno que se ha formado. Una vez eliminado el sulfuro de hidrógeno, se le añade una o 2 gotas de nitrato de plata, ya se le añade 1 o 2 gotas de nitrato de plata, y si se forma un precipitado, luego se le añade 1 o 2 gotas de nitrato de plata. Si se forma una solución blanca lechosa y luego precipita, confirma la presencia de cloro. Ese precipitado es cloruro de plata. Bueno, si el precipitado es blanco amarillento, es bromuro de plata. Y si es amarillo intenso, es yoduro de plata. ¿Ya? Entonces se puede identificar cuál halógeno, cloro, bromo o yodo. Aquí tenemos, por ejemplo, foto, bromuro de plata es blanco amarillento, cloruro de plata es blanco blanco y yoduro de plata es amarillo intenso. Que son fotografías de los precipitados del nitrato de plata con cloro, bromo o yodo. Si la muestra tiene uno de los tres, se va a formar el precipitado. ¿Ya? Hay otra técnica, se llama la oxidación de Schrödinger, que sirve para determinar la presencia de nitrógeno, azufre y halógeno. Lo mismo que en el caso de prueba de Lasagne, ¿sí? A esta oxidación de Schrödinger se le hace reaccionar la muestra con hidróxido de sodio y se lo calienta y se forman compuestos iónicos. Es muy similar a la de ¿cómo se llama? A la de Lasagne. Es muy similar, pero un poquito más complicada. Entonces, como es lo mismo, nitrógeno, azufre, halógeno, hacemos nomás la de Lasagne. La prueba de Weinstein es una prueba analítica a la llama, cualitativa también. Sirve para identificar cualitativamente a los halógenos, cualitativa. ¿Ya? ¿En qué consiste esta prueba? Se calienta un alambre de cobre a la llama de mechero, ¿sí? Se calienta un alambre de cobre, luego ese alambre de cobre caliente se lo empapa en la muestra líquida o en la muestra sólida, se deja un rato, unos 10-15 minutos para que reaccione y luego se acerca a la llama del mechero, ya el alambre de cobre que tiene la muestra de reaccionar a la superficie. Si en la llama se observa un color verde de la llama, confirma la presencia de halógeno, cloro, bromo, yodo. El cloruro de cobre o el cloruro de cobre o el yoduro de cobre o el fluoruro de cobre de color verde,
Entonces, si forma la llama color verde, entonces confirma la presencia del halógeno. ¿Ya? Bien. Ahora pasamos al análisis elemental cuantitativo. Cualitativo solamente sabemos si está presente o no, pero cuantitativo es, queremos saber en qué cantidad está presente, en qué proporción. ¿Ya? Hay técnicas especiales para análisis cuantitativo y para análisis cualitativo. No son las mismas. ¿Ya? Bien. El análisis cuantitativo conduce a una información que se llama composición centesimal, o sea, el porcentaje que forma parte del elemento en la muestra. ¿Ya? Conduce, como resultado tenemos la composición centesimal. Para determinar carbono e hidrógeno, si utilizamos el método del cuantitativo, ¿no? Análisis cuantitativo de carbono e hidrógeno. El método más utilizado es el método de Liebig-Lavoisier, que fue desarrollado en 1800 aproximadamente, ¿ya? Desarrollado por Lavoisier y perfeccionado por Liebig, Justus von Liebig, ¿ya? Se utiliza el tren de combustión de Liebig-Lavoisier, aquí les voy a explicar. Ahí este es el tren de combustión de Liebig-Lavoisier. Consiste en todo es de vidrio, ¿no? Tiene 4 partes de vidrio. Esta primera parte donde se coloca la muestra, este es el primer tubo en U y este es el segundo tubo en U, que se pueden ensamblar todo, es decir, se puede conectar, es decir, armar y desarmar, ¿no? Inicialmente el tubo de U, el primer tubo en U, se lo pesa antes de calentar la muestra, el segundo tubo en U también se lo pesa. Hay un peso inicial y después va a haber un peso final. Aquí en el primer tubo, en este tubo de descomposición, se coloca la muestra orgánica. Aquí se encuentra la muestra orgánica, que se lo calienta a 700, 800 grados, de tal modo que se descompone la muestra, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno probablemente, se descompone en CO2 y agua. Siempre se descompone en CO2 y agua. Por esta parte se introduce oxígeno puro. Por ahí se entra oxígeno puro como gas de arrastre y como gas necesario para la combustión. Y por acá sale el exceso de oxígeno. El oxígeno puro, además de que necesita para la combustión, obliga a circular los gases primero si sale por acá ya como CO2 y agua. Circula por los tubos en U como CO2 y agua. Sale por acá y otra vez entra y sale por ahí. ¿Ya? Y por aquí sale solo el exceso de oxígeno. Entonces, este gas oxígeno sirve como gas de arrastre y también que necesita para reaccionar. Aquí hay un horno eléctrico que contiene óxido de cobre que ayuda a la conversión total de la muestra en CO2 y agua. En este primer tubo en U se coloca toda esta parte de abajo se coloca perclorato de magnesio. ¿Qué hace el perclorato de magnesio? Atrapa todo el agua que pasa por acá, no deja pasar agua. Si por esta parte de la muestra, como le hemos descompuesto en CO2 y agua, por ahí pasa CO2 y agua, pasa CO2 y agua, pasa CO2, pero aquí ya CO2 nomás, ¿no? Y el agua quedó atrapada en perclorato de magnesio. ¿Sí? Entonces, y antes de la muestra tenía un peso, después del experimento tiene otro peso. ¿Cuánto aumentó de peso y cuánto agua atrapó? Y este segundo tubo en U, como ya aquí quedó atrapada el agua, solo pasa el CO2. El CO2. Entonces, en esta parte baja se coloca ascarita. Ascarita. Como una esponja de asbesto empapada en hidróxido de sodio. ¿No? O calzodada también, calzodada. Y el asbesto, ascarita, la calzodada, atrapa todo el CO2. Si por acá pasa el CO2, por acá pasa el CO2, queda retenido en esta parte, atrapa el CO2. Por aquí ya solamente pasa el oxígeno en exceso, porque todo lo que se transformó en CO2 y agua queda retenido en los tubos. Antes el experimento tenía un peso, después el experimento aumentó de peso. Ese aumento de peso a la cantidad de CO2 atrapado en el tubo. ¿Cómo se pesa? Desensamblando y se lleva a la balanza, pues se pesa cuánto atrapó de CO2. Entonces, como información se tiene la masa de CO2 atrapada y la masa de agua atrapada. Entonces, con ese dato, la masa de CO2 y agua,
se puede por la análisis estequiométrico, se puede saber cuánto de carbono y cuánto de hidrógeno tenía la muestra. ¿Sí? Por análisis, vamos a ver más adelante. Bien, en eso consiste el método de Liebig-Lavoisier para determinar carbono e hidrógeno. Para determinar otros elementos, por ejemplo, halógeno, fósforo y azufre, se tiene el método de Carius. El método de Carius consiste en una muestra, hacerlo reaccionar con ácido nítrico y nitrato de plata, ¿ya? Y el ácido nítrico y nitrato de plata, después se hace análisis cuantitativo con ese método titulométrico que ya se aprende en química analítica ahí, para determinar cuánto de halógeno, cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de azufre tiene la muestra, ¿ya? Pero no podemos hacerlo porque necesitamos conocimiento de química analítica, ¿ya? Bien, en análisis de nitrógeno hay dos métodos, método de Dumas y método de Kedal, ¿ya? El método de Dumas y método de Kedal. Método de Kedal y método de Dumas sirve para determinar cuantitativamente el nitrógeno en una muestra. Este método de Kedal lo van a aplicar, lo van a hacer cuando hagan, ¿qué se llama esta materia? Que se llama análisis de control de calidad de alimentos, bromatología. Cuando hagan bromatología van a aplicar esto para determinar cuánto de proteínas tiene una muestra de queso, de leche, qué sé yo. Sirve para determinar análisis de nitrógeno entre Kedal. Dumas y Kedal sirve para determinar método nitrógeno, ¿ya? Porcentaje de nitrógeno. Bien. Es un método largo, tiene 4 etapas, pero determinar nitrógeno. Todo esto, análisis cualitativo y cuantitativo, sirve para determinar las fórmulas empíricas y moleculares de una muestra, ¿ya? Que conduce, el análisis cuantitativo sobre todo, conduce a la composición centesimal. ¿Qué es la composición centesimal? Es el porcentaje de cada elemento contenido en una muestra. Al final tenemos una información útil a la composición centesimal. Conociendo la composición centesimal y el peso molecular, se puede determinar la fórmula molecular de una muestra. El peso molecular y técnicas especiales para determinar el peso molecular. ¿Sí? Hay técnicas especiales. En físico-química van a ver cómo se emplean esas técnicas para determinar, para calcular el peso molecular. Pero con la composición centesimal más el peso molecular sirve para conocer la fórmula molecular de una sustancia, ¿ya? Luego, lo demás es hacer la identificación, la caracterización del compuesto, ¿ya? Bien. Un aspecto importante en cálculo es saber el porcentaje de si una muestra contiene 3 componentes, A, B y C, esta es la masa de A, la masa de B, la masa de C, da la masa total. El porcentaje de A es a la masa de A sobre masa total por 100. Masa de B es la masa de B, porcentaje de B, ¿no? Masa de B sobre masa total por 100 y así sucede. ¿Ya? Pero, ¿en qué cantidad entra cada componente? Conociendo la composición centesimal, y se puede determinar la fórmula empírica. Y junto con el peso molecular se puede determinar la fórmula molecular. El objetivo es eso, conocer la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Dice, ejemplo 1. Ejemplo 1. El análisis por combustión de la muestra de 6,64 miligramos de un compuesto orgánico. Si es orgánico, tiene carbono e hidrógeno, por lo menos, ¿no? ¿Ya? En el tubo de Levi-Lavoisier dio por combustión 18,986 miligramos de CO2 y 6,949 miligramos de agua. Ya conocemos CO2 y agua atrapada en los tubos de análisis de Levi-Lavoisier. Vaporizando 0,281 gramos del compuesto, ocuparon 100 ml medidos a 100 grados centígrados y 700 mililitros de mercurio. Todo esto sirve para determinar el peso molecular. Desde aquí para adelante, vaporizando, de ahí para adelante, sirve para determinar el peso molecular. Con el peso molecular y la fórmula empírica, se puede conocer la fórmula empírica y la fórmula molecular. Bien, vamos a hacer eso. Los datos, 16,64 miligramos de la muestra. CO2 tiene 16,986
Agua tiene 6,942 miligramos de agua. La relación estequiométrica del CO2, es decir, este de aquí, el CO2. El carbono pesa 12 y el oxígeno 16 por 2, 32. La suma 12 más 32 es 44. ¿Qué dice la relación estequiométrica? En 44 gramos de CO2 hay 12 de carbono y 32 de oxígeno. Esa es la relación estequiométrica. Y eso utilizamos para conocer cuánto de ese carbono tiene esta muestra. ¿Ya? Y del agua, la relación estequiométrica del agua es el hidrógeno pesa 1 por 2, 2, y el oxígeno 16, 2 más 16, 18. En 18 gramos o miligramos o libras, lo que sea, de agua, hay 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno. Esa es la relación estequiométrica. Entonces, empleando las relaciones estequiométricas, utilizamos cuánto de carbono tiene esta muestra de CO2 y cuánto de hidrógeno tiene esta muestra de agua. Dice 16,986 miligramos de CO2, carbono. Esos son los datos que tenemos del análisis del tren de combustión de Levi-Lavoisier. La relación estequiométrica me dice que en 12 miligramos de carbono hay en 44 miligramos de CO2. Lo coloco el CO2 abajo para que se simplifique con este CO2. ¿Sí? Este CO2 con este CO2 se simplifica y queda, haciendo esta operación me queda 4,632 miligramos de carbono. ¿Ya? Ahora también a partir del agua, 6,949 miligramos de agua, su relación estequiométrica me dice que en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno, o miligramos lo mismo, ¿no? También simplifico ahí, lo pongo abajo el miligramo de agua se simplifica, y haciendo esa operación me queda 0,772 miligramos de hidrógeno. Como tengo los miligramos de carbono, que es esto, y tengo los miligramos de hidrógeno, puedo calcular el porcentaje de carbono y también el porcentaje de hidrógeno. Ya vimos anteriormente la fórmula de porcentaje, ¿no? Ya, calculemos el porcentaje de carbono, es masa de carbono sobre masa de la muestra, 6,64, masa de carbono, que es 4 sobre masa de la muestra por 100, me da 69,76% de carbono. Porcentaje de hidrógeno, masa de hidrógeno sobre masa de la muestra por 100, me da 11,62 gramos de hidrógeno. Sumando los dos porcentajes, 69 más 11, me da 81,38. No me da 100. Lo que falta para 100 será oxígeno. Una muestra orgánica puede tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Si es un hidrocarburo, solo tiene carbono y hidrógeno. Si es un alcohol, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Si es un éter, aldehído, acetona, ácido carboxílico, solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero si es una amida ya tiene nitrógeno más, ¿no? Aquí lo que suponemos que falta para 100 es oxígeno. Entonces, porcentaje de oxígeno es 100 menos esta suma de carbono e hidrógeno. Me da 18,62% de oxígeno. Esa es la composición centesimal. Porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno. Y aquí te pide, calcule la composición centesimal. La composición centesimal. La composición centesimal son los porcentajes. Porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno y porcentaje de oxígeno. La suma de los tres me da 100. Ya hemos llegado a la composición centesimal. Ahora vamos a calcular la fórmula empírica. Ay. Ya. Bien. Hasta la composición decimal sumamos los porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es la composición centesimal. La otra parte para calcular el peso molecular. El peso molecular es a partir de aquí, vaporizando 0,281 gramos de compuesto, volumen, temperatura y presión. Peso molecular, lo que vemos. Masa 0,281, temperatura 5. Ya. Presión de 760 milímetros de mercurio, volumen 100 ml, ¿no? O centímetros cúbicos. Para trabajar con PBNDT, con la fórmula de los gases, hay que trabajar con temperatura, con Kelvin. Se suma 273, la presión en atmósfera, 760 milímetros en una atmósfera,
Y 100, lo del volumen tiene que estar en litros. Si un litro es 1000 ml, queda 0,1 litro. Tenemos estos datos. Y la R es 0,082 atmósferas litro Kelvin, la constante universal de los gases. Tenemos la fórmula PBNRT, ¿no? Ahora, Mn es número de moles, masa sobre peso molecular. ¿Qué es lo que queremos calcular? Peso molecular. Este peso molecular. Despejamos el peso molecular, despejamos de ahí el peso molecular y tenemos el peso molecular igual MRT sobre PB. Reemplazamos estos datos ahí. Tenemos M masa 0,281, 0,281, R 0,082, atmósfera litro Kelvin mol, T es 373 Kelvin, P es una atmósfera y B es solo un litro. Haciendo esos cálculos y eliminando las unidades me queda 85,94 gramos por mol. Es el peso molecular. Entonces, tengo datos ya hasta ahora, tengo datos de composición centesimal y peso molecular. Esos dos datos. Con esos dos datos puedo calcular la fórmula molecular. Con esto, composición centesimal, puedo calcular la fórmula empírica nomás, ¿no? Pero me pide fórmula molecular. Para la fórmula molecular se requiere composición centesimal y más peso molecular. Entonces, bien, vamos a continuar. Ya. Primero llegamos ahí, ¿no? Como segunda paso, cada porcentaje se divide por su peso atómico de cada elemento. A ver, teníamos para carbono, teníamos 69,76, veamos atrás. Carbono 69,76%, hidrógeno 11,62% y oxígeno 18,62%. Tenemos esos porcentajes. Como segundo paso, decíamos, dividimos cada porcentaje entre su peso atómico. Para el carbono, ese porcentaje entre peso atómico. Para el hidrógeno, el porcentaje entre su peso atómico, que es 1. Y para el oxígeno, el porcentaje sobre 16, que es su peso atómico. Tenemos estos tres datos, ¿no? Luego se divide cada resultado entre el menor de ellos. Cada resultado anterior se divide entre el menor de ellos. ¿Cuál es el menor de ellos? El 1,16. Este menor de los tres, ¿no? Entonces, cada resultado anterior se divide entre 1,16. Este dividimos 5,81 entre 1,16, 11,62 entre 1,16 y 1,16 entre 1,16. Me da 5,00, 10,01 y 1. Estos resultados se redondean. Este redondea a 5, este redondea a 10 y este redondea a 1. Estos son los coeficientes de la fórmula empírica. Fórmula empírica va a ser carbono 5, hidrógeno 10 y oxígeno 1. Esos son los resultados. Esa es la fórmula empírica. Hasta ahí tenemos ya dos resultados. La fórmula empírica y la composición decimal. Me falta la fórmula molecular. Entonces, con esos resultados de la fórmula empírica, calculamos el peso de la fórmula empírica. El peso de la fórmula empírica, 5 carbonos por cada carbono es 12, 12 por 5, 60. Más 10 hidrógenos, 10, 70. Más un oxígeno, 16, 86. Ese sería el peso de la fórmula empírica. Ahora con eso se saca el factor N. El N es peso molecular entre peso fórmula empírica. Ya lo tenemos calculado el peso molecular y tenemos calculado la fórmula empírica. Es 85,94 o entre 86, me da 0,999. Eso se redondea, N es un entero. Se redondea a 1. Entonces, el factor es 1. Es decir, la fórmula molecular es una vez o igual a la fórmula empírica. Entonces, la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica C5H10O. ¿Sí? Eso sería para este ejercicio. ¿Ya? Ahora, criterio redondeo. Aquí dice se redondea. Se redondea. Hay un criterio de redondeo. No es redondear por redondear nomás. Por ejemplo, cuando tenemos punto 1, punto 2, punto 3, se redondea al menor, que es el 3. Cuando tenemos punto 7, punto 8, punto 9, se redondea al mayor, que es el 4. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 3.4, 3.6? No se redondea a 3 o a 4. Se multiplica 5, todo se multiplica por 5. Si multiplicamos por 5, se hace entero, ambos. Y cuando 3.5, ¿a cuál va a redondear? ¿Al 4 o al 3? A ninguno de los dos, se multiplica por 2, todo.
Entonces, no cuando es punto 1, punto 2, punto 3, sí. Punto 7, punto 8, punto 9, sí. Pero cuando es 4 o punto 6, se multiplica por 5, todo. Cuando es punto 5, se multiplica 2 por 2, todo. No se redondea así, simplemente así, ¿no? Veamos otro ejemplo. Dice, el análisis cuantitativo de una muestra de 435 gramos de un aminoácido. Aminoácido tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los datos tenemos muestra 1, hay dos muestras. Uno para carbono, hidrógeno y oxígeno y otra muestra para nitrógeno. La muestra 1 tiene 435 gramos. ¿No? La muestra 1, 435 gramos. Tiene CO2 y agua. La muestra 2 tiene 376 gramos. Eso sirve para determinar nitrógeno aparte. 3, 4, 7, 6 gramos, otra muestra. Análisis de otra muestra, dice, ¿no? Se obtuvo 0,872 gramos de amoníaco. De ahí sacamos el nitrógeno. Pero se utiliza otra muestra, porque es otra técnica para determinar nitrógeno. Y el peso molecular te dan de datos 146 gramos. Aquí están las relaciones estequiométricas. Nitrógeno, NH3, amoníaco es 17, 14 de nitrógeno, 3 de hidrógeno. El CO2 ya lo vimos es 44, el agua es 18. Esas son las relaciones estequiométricas para calcular los porcentajes. Carbono. Me dice que tenemos 788 gramos de carbono. La relación estequiométrica es 44 a 12. Este aquí. Carbono es 44 de CO2, 12 de carbono. ¿Sí? 44 de CO2, 12 de carbono. Aquí simplificamos CO2 y tenemos 2,15 gramos de carbono. Ya tenemos carbono. Hidrógeno. La agua, tenemos 378 gramos de agua. Y la relación estequiométrica es 18 agua, 2 de hidrógeno. 18 agua, 2 de hidrógeno. Cuando tenemos datos agua, entonces el resultado es 0,42 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, tenemos carbono e hidrógeno. Y de la segunda muestra, podemos determinar nitrógeno. Tenemos nitrógeno. ¿Qué dato tenemos? Amoníaco. Amoníaco, ya. Amoníaco. Amoníaco, si peso molecular, ya. Tenemos amoníaco, el resultado de nitrógeno es 0,718 gramos de nitrógeno. Los siguientes pasos son lógicos, digamos. Esto, cada uno se divide entre el peso atómico. A ver, tenemos el porcentaje. Porcentaje de carbono es masa de carbono sobre la muestra, que es 435%, me da 49,42% de carbono. De hidrógeno, masa de hidrógeno sobre masa de la muestra para hidrógeno, me da 9,65. De nitrógeno, 0,718 gramos de nitrógeno sobre la masa que se empleó para determinar nitrógeno, 3,7. 19,16% de nitrógeno. Bien, sumamos, me da 78,23. ¿Qué significa? Que falta oxígeno. Lo que falta para 100 es oxígeno. Entonces, porcentaje de oxígeno me da 100 menos 78,23, me da 21,77% de oxígeno. Esto es la composición centesimal. ¿Ya? Luego se divide entre el peso atómico de cada uno del carbono sobre 12, hidrógeno sobre 1, nitrógeno sobre 14 y oxígeno sobre 16, me dan estos valores. Luego se divide entre menor de ellos. El menor de ellos es 1,37, 1,36, dice 1,37. 1,36, mira, 1,36. 1,36. Eso me da 3, 7, 1 y 1. Y enseguida hay que redondear. Se redondea a 3, se redondea a 7, a 1 y a 1. Esa es la fórmula empírica. La fórmula empírica, entonces, es carbono 3, hidrógeno 7, lo que tenemos aquí como resultado, hidrógeno 7. Luego sacamos el peso de la fórmula empírica. El peso de la fórmula empírica es sumar 36 más 7 más 16 más 14 me da 73. Con eso sacamos el factor N, es 146, que es el peso molecular que me dieron de datos, y 73, el peso de una fórmula empírica es 2. Eso me significa que la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica, entonces la fórmula molecular va a ser C6, el doble, ¿no? H14O2N2. Esa es la fórmula molecular.
Entonces, ya encontré la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula molecular y esta es la fórmula empírica. Bien, jóvenes, ahí tenemos más ejercicios, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahorita tenemos un minuto, menos de un minuto para que se nos termine, no nos da más tiempo. Pero esto se los voy a pasar ya, las presentaciones se los voy a pasar ahorita, ya, para que lo vayan mirando, ya, y continuamos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos, hasta luego.